$1.200 muertos en territorio israelí, 1.055 en la Franja de Gaza, cerca de 200.000 desplazados, 150 secuestrados con la amenaza de ser ejecutados, 2,3 millones de civiles encerrados en Gaza sin luz, agua ni entrada de comida o remedios. Son solo algunas de las cifras de este horror que se recuerdan con el ataque terrorista de Hamás y la respuesta de Israel, pero que llevan demasiado tiempo. Ya en febrero contábamos que 2023 era el año más sangriento en 2 décadas. No sabíamos que sería mucho peor. Pero sí, que crecía la tensión con la posibilidad de que Arabia Saudita estableciera relaciones diplomáticas con Israel, o cuando Netanyahu en la ONU exhibió un mapa donde los territorios palestinos aparecían anexados. Todo en medio de la polémica reforma judicial, de sus casos de corrupción y de la presión de sus compañeros de gobierno, ubicados más a la derecha que él en el gobierno más conservador de los 75 años del Estado de Israel. Y debimos ver que jamás había visto crecer en Cisjordania a otras milicias que de alguna manera desafiaban su poder, y el desencanto palestino con sus autoridades no revalidadas en las urnas, porque si eres palestino de 30 años o menos y vives en Gaza o Cisjordania, nunca has votado por líderes propios. Lo hecho por Hamás, atacar población civil, secuestrar, matar, es terrorismo y no resistencia. Pero no hay que elegir entre condenar a Hamás sin matices y decir que Gaza y Cisjordania son territorios palestinos ocupados por Israel. Los liderazgos de ambos pueblos tienen una responsabilidad que no han sabido honrar. ¿Será el futuro variaciones más o menos violentas de este presente crónico de horror o vamos incluso hacia un conflicto global? Lo conversamos hoy en Conexión Global Prime. Como en casi ningún otro conflicto, es tan necesario en este hacer historia, y para ello nos va a ayudar Gabriel Palma. Es sin duda alguna uno de los conflictos más trascendentes y extensos del mundo contemporáneo. Algunos sitúan su inicio incluso desde el tiempo del Antiguo Testamento, pero en el último siglo ha tenido una escalada que hoy tiene a israelíes y a la milicia de origen palestino Hamás tensionando al mundo. Australia, yes. Belgium, yes. Para revisar los orígenes de este conflicto hay que retroceder a la época del holocausto del régimen nazi contra millones de judíos. Fue ese hecho el que aumentó la presión internacional para la creación de un Estado judío, algo que la ONU recogió en 1947 con un plan para dividir la zona de Palestina, en ese entonces bajo administración británica. El plan, conocido como la solución de los 2 estados, contemplaba la división de la antigua colonia británica palestina en 2 entre el Mar de Galilea y el Mediterráneo, entregando una parte del territorio para la conformación de un Estado de Israel y la otra mitad para uno árabe, además de la administración neutral de la ONU en Jerusalén. La resolución del Comité para la Reorganización de Palestina es adoptada por 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. Un plan que menos de un año después fracasaría rotundamente y que sería el inicio del conflicto moderno en la zona. Y es que con la salida de las fuerzas británicas de la región, Israel declaró su independencia. Inmediatamente una coalición conformada por palestinos, Egipto, Irak, Jordania, el Líbano y Siria inició una invasión dando paso a la llamada Primera Guerra Árabe-Israelí. Desde entonces, las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes no harían más que quebrarse. Entrados los 60 y en medio de la creación de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, comenzaría un segundo conflicto armado, la Guerra de los 6 días. Tal como su nombre lo indica, las hostilidades se extendieron por menos de una semana, pero culminaron con una contundente victoria israelí que le permitió extender su territorio a Cisjordania y la Franja de Gaza, además de Jerusalén, los Altos del Golán sirio y la península del Sinaí egipcia. Los enfrentamientos y los ataques mutuos fueron recurrentes en las décadas posteriores. Recordado fue el atentado terrorista antisemita en las Olimpiadas de Múnich en 1972 y las posteriores represalias y el estallido de una nueva guerra solo un año después, la de Yom Kippur, otra vez entre árabes e israelíes.
En la década de los 70, Israel comienza los primeros acercamientos en un vecindario que le es adverso. En 1978 firma la paz con Egipto, devolviéndole la península del Sinaí. Pero en 1987 enfrentaría la primera intifada palestina, que traería consigo el nacimiento del movimiento islámico de resistencia más conocido como Hamás. En nombre del pueblo árabe palestino, proclamo el establecimiento del Estado de Palestina en nuestro suelo palestino, con Jerusalén como nuestra capital. En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización de Liberación Palestina, fundada por el movimiento Fatah, que para entonces dejaba la resistencia armada y comenzaba una estrategia de diálogo resistida hasta hoy por Hamás, que buscaba avanzar hacia la creación de un Estado palestino. Los acuerdos firmados por el gobierno israelí y la actual autoridad palestina entregaban la soberanía civil y militar a Palestina en las llamadas áreas A en Gaza y en algunos sectores de Cisjordania, mientras que las áreas B y C estarían bajo control israelí de manera parcial o total, pero que en el papel se irían cediendo a Palestina con el paso de los años. Eso nunca ocurrió y entrado el nuevo milenio, las protestas estallaron otra vez en la llamada Segunda Intifada. Así llegamos a la actualidad, y es que durante los últimos 15 años la zona se ha convertido en un recurrente campo de batalla, enfrentamientos que tienen al ejército israelí por un lado y a Hamás por el otro, el colectivo terrorista que se hizo con el control político de la Franja de Gaza en las elecciones del 2006, tras arrasar en las urnas y sacando del enclave a Fatah un año después tras una intensa batalla, dejando así al pueblo palestino dividido entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Hay diferencias entre ambas partes. No puedo ignorar la existencia de Hamás, pero si quieren validez, que vengan a las elecciones. Las elecciones no son de una sola vez, son un proceso. Han sido siglos de crisis armadas, altercados internacionales, explosiones y por sobre todo, muerte de cientos de miles de civiles. Hoy con el temor de que este histórico conflicto haya tomado un rumbo de no retorno. Vamos a comenzar a profundizar en este tema y nos trasladamos directamente hasta Israel, específicamente a Tel Aviv, con Alberto Spektorovsky, que es profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv y mediador del Grupo Internacional de Contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Quisiera preguntarte primero, en lo cotidiano, ¿cuándo pudiste regresar a Israel y cómo estás viendo el día a día de una ciudad como Tel Aviv, que quienes hemos tenido la suerte de conocerlo, es muy cosmopolita, al lado del mar, con mucha vida, y no sé cómo está hoy? Me gustaría que tú nos contaras. Bueno, hoy Tel Aviv, como parte integral de todo el país, está viviendo una situación de guerra. No es la situación que está viviendo el sur del país, pero el sur del país, en donde aconteció todo lo que aconteció, no está más de 70 kilómetros, 80 kilómetros de Tel Aviv, quizás un poco más, pero digamos, estamos todos muy cerca, y todos sentimos internamente totalmente lo que siente el otro en el sur o en el norte. Es un país muy compacto, muy chico, o sea que básicamente estamos choqueados, vamos a ponerlo claramente, estamos choqueados por todo lo que pasó, desde todo punto de vista. Va a ser una recuperación bastante dura. O sea que la Tel Aviv que tú conociste sigue siendo bella, el mar está donde está todo perfecto, pero hay poca gente en las calles. Obviamente que todo está, es decir, los lugares de diversión están cerrados, los bares, no se volvió a la normalidad. Se nota que estamos en guerra. Alberto, hay desde la opinión pública, los vecinos, hasta los medios de comunicación y los analistas, no sé si hay diferencias entre estas capas que te estoy nombrando, una sensación de que el punto es cuándo se hace la incursión terrestre a la Franja de Gaza por parte de Israel, más que si es que se hace o no, y qué se piensa del resultado, de si va a resultar en una entrada y retirada o en una ocupación permanente. Sí, son varias preguntas, todas muy correctas, y todas son preguntas que todo el mundo se hace, obviamente. Y son preguntas que, o sea, la gente de la calle, la gente de la academia, todo el mundo se está planteando eso. Estamos todos tratando de analizar
cuáles son los puntos, o digamos, cuáles son los factores en los cuales tiene que pensar el ejército de Israel, que tiene el respaldo en este momento de toda la población, del gobierno y de la oposición. Es como que lo que aconteció catalizó prácticamente a toda la población israelí en un deseo, ese deseo es terminar con el factor Hamás en la Franja de Gaza. Claro que decirlo es fácil, declararlo es fácil, hacerlo operativo es muy difícil, y aquí entramos en todo el complejo táctico y estratégico que tú mencionaste. No creo, yo personalmente, pero obviamente que es una especulación, no creo que vaya a haber una invasión terrestre como la que todos perciben, el ejército, tanques entrando a la Franja de Gaza, entrando a la ciudad, en fin. No creo que eso vaya a suceder de esa forma. Todos sabemos que eso es una especie de trampa que está preparando el Hamás al ejército de Israel. O sea que a mí me parece que por el momento actual no tengo idea de qué es lo que va a hacer, pero me parece que por el momento actual se va a limitar por lo menos de una semana o más en bombardeos muy puntuales y en el corte del suministro de agua, gas y electricidad a la Franja de Gaza. Es decir, dentro de lo posible, bloquear y hacer pasar, digamos, claro que es una especie de castigo colectivo, pero no hay más remedio en la situación en la que estamos. Es decir, hacerle entender en definitiva a la población que no puede seguir con el Hamás como dirigente político de la zona. Ese es el comienzo. Me imagino que luego del bloqueo habrán incursiones, pero eso se lo digo especulativamente porque no tengo idea de qué es lo que se va a hacer, pero me imagino que serán incursiones de comandos, incursiones de acá, incursiones de allá. O sea, será un hostigamiento total, pero fundamentalmente, ya les digo, bloqueo, corte de suministros y bombardeos constantes y puntuales a las posiciones del Hamás o a las posiciones en donde se cree que está el Hamás. Sí. Habiendo sido muy claros cuando comenzamos este programa de que lo de Hamás, y es mi convicción, es un ataque terrorista, no es un acto de resistencia. De igual manera, quiero dejar el punto puesto. Entiendo lo que tú explicas de que los castigos colectivos, así como también la toma de rehenes que ha hecho Hamás, los asesinatos de civiles, el ataque terrorista entero, está penado por la ley internacional, por el derecho internacional. También los castigos colectivos a población civil lo están. Entiendo el contexto y lo que tú explicas, pero quiero hacer ese punto porque me parece que es muy importante. O sea, el castigo colectivo a la población civil de Gaza está penado internacionalmente por el derecho internacional. Pero quisiera preguntarte, ¿esto tiene derivaciones humanitarias, derivaciones tácticas, geopolíticas, y tiene también en política interna, tanto de la Franja de Gaza como de la Cisjordania, y además en el propio Israel? ¿En qué sentido te lo digo? Porque de hecho se va a conformar un gobierno de emergencia, y quiero preguntarte cómo se está evaluando entre también los expertos como tú, pero entre la población común y corriente, porque hasta ahora el gobierno de Netanyahu, me gustaría que tú le contaras un poco el momento político que estaba viviendo en Israel a quienes nos están viendo, pero era el más de derecha de los 75 años del Estado de Israel. ¿Qué pasa ahora con este nuevo gobierno? ¿Qué abarca? Bueno, vamos, pusiste varias preguntas juntas y quiero pasar de una a una. Perfecto. El primer punto que mencionaste sobre la respuesta israelí, lo que se llama, digamos, una crisis humanitaria, es muy cierto lo que dices. Pero yo creo que Israel está entrando en estos momentos, y es lo que en definitiva le pide a Occidente también con respecto al islamismo radical, entrar en la mentalidad de Segunda Guerra Mundial. Es decir,
cuando había que terminar al fascismo y al nazismo, no miraron demasiado en los daños colaterales. Era el ataque masivo con una sola meta: terminar con el imperio del mal. Suena muy duro, no lo quiero decir de otra forma, pero yo creo que Israel está entrando en esa mentalidad. Es decir, cuando entramos en esa mentalidad, y eso es una especulación mía, pero lo veo por lo que veo, por lo que siento, por lo que lo palpo entre la gente de la calle, después de lo que sucedió, entramos en esa mentalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente que un gobierno tiene que hacer muchas otras consideraciones, sí, pero dentro de esa mentalidad, como ya te digo, el daño colateral queda un poco superditado a los intereses que son fundamentales, que es terminar con el Hamas. No sé si se puede hacer, repito, no sé si lo van a hacer, no estoy dentro del gobierno, pero es uno de los cálculos que yo estoy viendo ahí. Y eso tiene relación también con la configuración del gobierno que tú mencionas. Israel estuvo viviendo una crisis democrática impresionante, una crisis de identidad democrática impresionante hasta hace una semana. En este momento, oposición y gobierno, con respecto a la guerra, están prácticamente unidos. No hay discusión con respecto a la guerra. Todos prácticamente están en esta misma línea que yo acabo de mencionar. Lo que se hace ahora es un gobierno de urgencia nacional solamente por el periodo de la guerra. Como yo creo que esta guerra no va a ser lo que se dice un golpe y nos vamos, liquidamos y se acabó el asunto, que va a ser prolongada con golpes, con esto, con lo otro, idas y venidas, va a demorar. Yo me da la impresión de que este gobierno de urgencia nacional va a durar el tiempo que sea necesario. La oposición que se une con respecto a estas ideas que acabo de decir está en línea con el gobierno de derecha a derecha. O sea que acá ya no hay derecha e izquierda o derecha centro. Esas divisiones existían con respecto a la reforma judicial, sí, con respecto al carácter de la democracia, pero no existen en lo que se podría llamar una democracia que tiene que defenderse del mal. En este momento, así como lo mencioné anteriormente, así como había que defenderse en el momento que se entendió que el mal absoluto era el nazismo, comunistas, liberales, en fin, etcétera, etcétera, entraron en la coyuntura, sí, y pelearon como tenían que pelear. Yo creo que en este caso estamos más o menos en lo mismo. Cierro con una pregunta. Para quienes nos están viendo a través de las pantallas en CNN Chile, tú te encuentras en Tel Aviv, y Tel Aviv está al norte del país, y por lo tanto ha sido no la única, pero es un país, además, estamos hablando en otras dimensiones, todo muy pequeño. Cuando hablamos de la Franja de Gaza, estamos hablando de la superficie de Malta. Así de pequeñito y de cortas son las distancias, ¿no? Entonces usted está muy cerca del Líbano. Y por tanto, quiero preguntarte para cerrar si tú crees que es factible que se involucre Hezbollah desde el Líbano activamente en un ataque a Israel o no, finalmente sabiendo que las facciones cristianas no son amigas en el Líbano de Hezbollah, pero pensando en Hezbollah, ¿crees que puede haber un conflicto desde dos frentes para Israel? ¿Cómo lo están viviendo ustedes aquello en Tel Aviv, que tienen recuerdos bien amargos? Sí, con temor. Puede pasar, sí, puede pasar. En las últimas horas el gobierno del Líbano le pidió a Hezbollah, le hizo entender que no estamos interesados en un conflicto con Israel. No estamos interesados. Ellos saben a lo que se refieren, porque obviamente que Hezbollah, si inicia un conflicto con Israel, no hay más remedio que el que pague el precio va a ser el Líbano entero. Así que no quieren, y obviamente que Israel no quiere conflicto con el Líbano. Los barcos americanos enfrente de la costa del Líbano están anunciando también, es un mensaje a Hezbollah, que Estados Unidos está atrás de Israel también. Israel solamente quiere el frente de Gaza.
no quiere tener en estos momentos ningún conflicto con el Líbano, aunque obviamente, y está claro en estos momentos que esa es la asociación Irán, Hezbollah y Hamas, es la asociación lo que sería el eje del mal. En el caso actual queda eso demasiado claro. Si eso puede explotar en una guerra total, no soy quien como para hacer futurología, pero el peligro de que eso suceda está sumamente latente. Lo tenemos muy, muy en cuenta. Y obviamente que las grandes ciudades de Israel, en el caso de que se dé esa clase de conflicto, van a sufrir, obviamente, van a sufrir mucho, ¿sí? Como lo han sufrido en el pasado. Alberto, te envío un abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde Tel Aviv y obviamente esperamos que vengan días mejores después de los tristes días que estamos presenciando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, encantado de haber estado con ustedes. Y tenemos un panel de lujo cuando son las 11 de la noche con 21 minutos. Vamos a presentar a Mauricio Amar, académico del Centro de Estudios Árabes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Universidad de Chile. Además, muchísimas gracias. No, gracias. También queremos presentar a Isaac Caro, sociólogo académico de la Universidad Alberto Hurtado y doctor en estudios americanos. Bienvenido una vez más, Isaac. Gracias por acompañarnos. Ya hicimos recuerdos de la historia, nos situamos en el tiempo, tenemos el testimonio más directo desde Tel Aviv y una de las grandes preguntas cuando va pasando el tiempo, lo que queremos es ir profundizando en ciertos temas. ¿Y qué responderían ustedes si yo les pregunto por qué ahora? ¿Por qué ahora se produce el ataque terrorista de Hamas? Sí, bueno, yo te diría que de alguna manera pueden haber algunas circunstancias que son importantes de mencionar. Israel estaba fundamentalmente preocupado de lo que estaba pasando en Cisjordania. Habían habido varias incursiones militares en algunas ciudades palestinas, creo que a principios de año, Nablus, Jenin principalmente. Enero, febrero, abril, mayo, junio. Exactamente. Entonces, el foco fundamentalmente pareciera que estaba ahí, por una parte. Estas nuevas milicias, además, que habían surgido. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, estábamos en presencia básicamente de un acuerdo, de la posible firma de un acuerdo entre Arabia Saudita, Israel y los Estados Unidos que iba a cambiar de alguna manera el panorama del Medio Oriente. Algo que era intragable para Hamas. Exactamente. Porque no le ponían ninguna condición del esto a los palestinos. Exactamente. Ninguna importante, algunas en el papel. O sea, al parecer, lo mismo que había pasado con los acuerdos de Abraham, donde otros países habían reconocido al Estado de Israel, estamos hablando fundamentalmente Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, donde no había una cláusula incorporada explícitamente a resolver el tema palestino, lo mismo parecía que se iba de alguna manera a determinar en este acuerdo con Arabia Saudita. Entonces, muy probablemente ya se haya elegido desde la visión de Hamas este momento justamente para hacer ver que acá estamos en presencia de un actor que tiene una importancia fundamental y que tiene algo que decir en el escenario básicamente del conflicto israelí-palestino. ¿Cómo te lo respondes tú también, Mauricio? Mira, en realidad yo creo que... quiero hacer un pequeño alcance, sí. Que en toda la primera parte se entrevista a una persona que está en Tel Aviv, ¿no? Entiendo al canal que sería imposible hoy día entrevistar a alguien que esté en Gaza, dado que la gente de Gaza está sin electricidad, sin agua, ¿no? Lo que constituye un crimen de guerra por parte del Estado de Israel, ¿no? O sea, esa es una primera cuestión. Entiendo esa la... Sí, no, si es que es una imposibilidad, porque de que lo intentamos y de que hemos dicho que esos castigos colectivos, yo lo decía recién, son condenados por el derecho internacional. Entonces, bueno, yendo a la pregunta, claro, los factores que menciona Isaac me parece que son súper importantes. Todo este proceso de normalización de los estados, o de, no sé si el reino de Arabia Saudita,
está Marruecos, ¿no? Está Emiratos Árabes Unidos, que han iniciado un proceso de completa desafección respecto a la situación de los palestinos, en una búsqueda por normalizar las relaciones con Israel, que es una cuestión que en realidad a los palestinos no ofrecía absolutamente nada, ¿no? O sea, es un abandono total. Y en ese sentido hay que decirlo, los palestinos están solos, digamos, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de aliado poderoso de su parte. Y en ese contexto, con todo lo que ha dicho Isaac, hay que agregar que la situación, el estatus, eso que para mucha gente pareciera ya una cuestión súper común, ¿no? Una suerte de status quo del conflicto, resulta que para la población de Gaza es una cuestión invivible, ¿no? O sea, no solo ahora, no solo porque Israel esté cometiendo crímenes de guerra en este momento, sino que la población de Gaza está sometida desde hace 16 años a un bloqueo que considera incluso las limitaciones a la dieta, ¿no? Es decir, se controla lo que comen, escasean los medicamentos, la población está atrapada. Según Naciones Unidas, para el año 2020 ya iba a ser invivible la Franja de Gaza. Es más, decían de hecho, o sea, hoy por hoy ya lo era declarado como territorio invivible, donde el 80% de la población sobrevive por la ayuda internacional, o sea, está bajo la línea de la pobreza, tercer sector más densamente poblado del planeta, de eso estamos hablando, de las cesantías más altas también del planeta. Algunos dicen 45%, otros dicen 62%, ¿sí? Pero de eso estamos hablando. Ahora, quiero ir sabiendo solo, que... solo un detalle más. Sí. El 97% de las aguas de la Franja de Gaza están contaminadas con metales pesados. Producto de las acciones de Israel. Sí, y además que es bueno que la gente sepa también que es un territorio, que es uno de los 2 territorios palestinos ocupados, donde el régimen es de Hamas, el régimen interno, pero las fronteras, tierra, aire y mar, son controladas todavía por Israel. Absolutamente controladas. Y en el lado de Cisjordania, siempre lo repetimos, la administración local de algunas zonas son de los palestinos, pero en ese caso de los palestinos de la Autoridad Nacional Palestina. Sí. Perdona, siendo territorio también según la norma. O sea, yo lo único que quería hacer un matiz, porque estoy de acuerdo en realidad con lo que tú señalas. Efectivamente, Gaza es una población, debe ser la población más densamente poblada, una de las más densamente pobladas del mundo. Sí. Ha habido una situación de ocupación, y lo digo así abiertamente, pero creo que nada, y acá está el matiz importante, nada justifica una acción terrorista de parte de Hamas en contra de población civil. Así que creo que eso también es importante de alguna manera mencionar. O sea, reconociendo lo que tú señalas, creo que también es importante eso destacarlo. Que también lo decíamos que tú lo decías en el... Sí, pero pongamos un punto, porque obviamente esta cuestión tiene un contexto igual tiene un contexto, ¿no? O sea, que jamás haya cometido acciones violentas inexcusables es una cosa, pero esto tiene un contexto y que es precisamente la limpieza étnica que vive el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Ahora, perdón, lo importante es que yo encuentro súper destacable, cada uno de ustedes tiene un origen y una identificación con uno de los pueblos que está sufriendo hoy día. Cuando digo pueblo me refiero a población civil. O sea, los judíos que han sido atacados por un ataque terrorista sufren. O sea, han sufrido la muerte de su familia. Y de hecho hay también judíos muy críticos respecto de la ocupación de los territorios palestinos. Pero me parece importante que cada uno de ustedes es capaz de hacer un ejercicio crítico que cuesta ver en general y que nos demuestra más que no hay por qué elegir. O sea, no hay que elegir entre condenar la ocupación de los territorios palestinos o condenar la acción terrorista de Hamas. O sea, no hay por qué tener que elegir, y quiero, para ocupar a ustedes como analistas también, quiero profundizar en otra cosa. Porque, perdona, Mónica, en relación a lo que tú dices, la única alternativa posible es que exista un proceso político de 2 estados, porque si no sería un exterminio. Gaza siempre va a estar ahí, Israel va a estar ahí, Palestina va a estar ahí.
salvo que quisiéramos hacer transferencia de población, un exterminio, o sea, van a estar ahí. Entonces, la única alternativa viable a mediano o a largo plazo... Es que ahí quiero preguntarles, porque se supone que la comunidad internacional, después del 47, después de que ya sabemos Imperio Otomano, el protectorado de Reino Unido, no sé qué más, y todo, dicen ya vamos a hacer 2 estados, solamente se constituye uno de ellos. Y en ese momento también los palestinos que sentían que ellos querían todo el territorio, que sentían despojados con esta partición, ni siquiera quieren esta división de los 2 estados, después eso ha evolucionado. Pero ok, solución de 2 estados es lo que diría la comunidad o la legalidad internacional. El punto es, ¿qué ha pasado y qué posibilidad real le ven ustedes? No de deseo, me imagino que desearían que eso fuera, pero ¿qué posibilidad real tiene? Porque veía incluso, por ejemplo, BBC publicaba opiniones de jóvenes palestinos viviendo en Cisjordania, o sea, menos golpeados ni comparado con Gaza. Y ellos lo veían como poco probable. Claro, y como algo que no iba a pasar. Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué tan probable es y qué debería hacer la comunidad internacional si realmente, no estoy hablando solo de los países árabes, la comunidad internacional en su conjunto, si realmente le interesara eso? Quisiera comenzar contigo, Mauricio, y después Isaac. Mira, yo creo que antes de la creación de 2 estados hay un paso que es necesario dar, que lo estaba conversando justamente con Isaac, que creo que es la necesidad de que el Estado de Israel reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Ya. Si tú te fijas, tenemos a Jordania que reconoce al Estado de Israel. Egipto reconoce al Estado de Israel. La Autoridad Nacional Palestina reconoce al Estado de Israel. Jamás no. No, jamás no, pero jamás es... Es que bueno explicárselo a la gente porque la gente claro, no exactamente, sabe. pero justamente el reconocimiento de el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación es una cuestión que incluso podría debilitar a Hamás en la interesante. ¿Tú crees que le quitaría discurso? O sea, nos permitiría avanzar primero en el reconocimiento del otro, ¿no? También como seres humanos que tenemos también la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestros destinos. Si eso es lo que Israel no reconoce de los palestinos. Entonces, mientras Israel no considere a los palestinos sujetos políticos, ¿no? Con derechos inalienables, entonces esta cuestión, la solución de 2 estados es una cuestión que puede venir después. De hecho, por ejemplo, nosotros muchas veces hemos discutido... Paso, dices tú. Nosotros muchas veces hemos discutido si es un estado o 2 estados, porque también la solución de un estado es... la verdad que hoy día es una posibilidad bastante baja, digamos, por digamos, la fractura, digamos, tremenda que existe. Pero la solución de 2 estados hoy día se presenta casi igual de difícil, precisamente porque Israel ha llevado a cabo desde el año 67 un proceso de colonización de los territorios ocupados. Gaza, desde el 2005, Israel se retira y Gaza queda en una situación de bloqueo a partir del 2007. Pero Cisjordania... Después de que gana las elecciones legislativas, jamás. Claro, pero Cisjordania se ha convertido en un apartheid, en una situación donde hay carreteras segregadas, un muro de separación, control de los recursos hídricos por parte de Israel. O sea, lo que pasa que también, o sea, recordemos nosotros que también hay un movimiento palestino que durante muchos años no va a reconocer al Estado de Israel. De hecho, Mónica lo mencionó, la partición de Palestina no fue reconocida ya por ninguno de los estados árabes. Claro, Isaac, pero entonces, hay antecedentes que de alguna manera... No, claro, pero ya lo reconoció. Claro, sí, pero ya, en ese momento. Ya ha evolucionado eso, dice pero Mauricio. Cuando tú mencionas desde el 67, yo creo que ahí habría algunos matices importantes. No, yo digo que desde el 67 Israel inició un proceso de colonización, cuando estaba el Partido Laborista todavía en el poder. Sí, pero lo que yo quiero mencionar es, avanzando un poco en el tiempo, ¿ya? Porque acá hay una especie como de círculo vicioso. Ya, pero lo que ha pasado, si proyectamos a futuro. Sí, pero lo que ha pasado, por ejemplo, después de la firma de los acuerdos de Oslo, que eran acuerdos prometedores, que era el reconocimiento mutuo finalmente, y que fueron firmados en 1993. Que parecía una luz de esperanza. Exactamente. Han habido una serie de hechos importantes de considerar que parten, creo yo, además, con el asesinato ya de Isaac Rabin, que era el primer ministro israelí. Y a partir de eso hay una polarización política tanto del lado israelí como del lado palestino. O sea, de hecho, las elecciones del 2006 van a ser ganadas ya por el movimiento Hamás. En el caso de Israel
hay una polarización. Tú lo mencionaste, estamos hablando incluso de gobiernos más de derecha en la exactamente, o sea, hay una polarización. Hay una pregunta, en ambas sociedades. Ok, ¿cómo complica? Sí. Porque, bueno, también hay que agregar que hay otros países, como por ejemplo Irán, que no le reconoce tampoco al Estado de Israel y tiene poderío nuclear, el derecho a existir. O sea, obviamente pareciera que el reconocimiento de Israel, de los palestinos, a su autodeterminación y a vivir en un Estado y en sus territorios, y por otro lado también que los países reconozcan el derecho del Estado de Israel a existir también y no busquen aniquilarlo, parecerían como pasos previos para buscar una solución, sino difícil. Pero quiero preguntarles cómo influye, pues nos va a ir acabando el tiempo, el hecho de que estemos en el gobierno más de derecha, Isaac, de la historia de Israel, y cómo ves este gobierno, que no es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de emergencia, el que ha logrado constituir Netanyahu. Bueno, yo creo que antes del conflicto del día sábado, nosotros teníamos presente en Israel un conflicto interno muy grande. Sí. Ya había prácticamente una división de la población y de la sociedad y de la política israelí que eran verdaderamente emblemáticas y que estaban fundamentalmente en torno a una propuesta del gobierno de Netanyahu de hacer un cambio fundamentalmente en lo que tiene que ver con la Corte Suprema, de tal manera que el Parlamento, fundamentalmente el primer ministro, tuviera tuviera predominio por sobre la Corte Suprema en una serie de medidas, además en un contexto donde Netanyahu estaba fuertemente cuestionado por la justicia. Y luego viene esta situación, el ataque de Hamas, la incursión de Hamas hacia territorio israelí, y claro, como resultado se busca ya un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, el resultado no es un gobierno de unidad nacional. Yo te decía hace un rato atrás que el partido político de oposición, Yesh Atid, hay futuro, que es de Lapid, el más importante, no se integra ya al gabinete de Netanyahu, y no se integra porque señala explícitamente que no quiere estar con partidos de extrema derecha. En consecuencia, estamos hablando fundamentalmente aquí de un gobierno que está estableciendo fundamentalmente, además bastante limitado, pues exclusivamente para tomar medidas relacionadas con el conflicto y no otro tipo de medidas que tengan que ver con la sociedad israelí en general. Ahora, en el otro lado, ¿cómo hace más difícil? Porque ya vemos que es más difícil la solución con un gobierno donde hay mucha gente que cree que Netanyahu es lo más a la derecha que hay en Israel. No, por cierto, hay mucho más a la derecha de Netanyahu. Pero vamos al otro lado, y eso hace más difícil porque quieren, de hecho, esta respuesta a Gaza es presionada también fuertemente desde sectores más a la derecha de Netanyahu y criticada incluso por algunos sectores dentro del sistema político israelí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo complica al otro lado el que esté, por un lado, Hamas gobernando en Gaza, que valida la violencia, que no reconoce a Israel, y por otro lado está la autoridad palestina, que también es bien criticada porque no ha hecho elecciones, por el tema de la corrupción? ¿Qué pasa ahí también con los palestinos, con estos dos liderazgos? Sí. Mira, yo primero pondría un punto que es un matiz a lo que dice Isaac, que se dice, bueno, de ambos lados hay facciones extremas, ¿no? Yo solo pondría el matiz de que en estos dos lados no son lados iguales. Hay un Estado ocupante y hay un pueblo que es ocupado. Y esa cuestión marca una diferencia estructural en las posibilidades de representación política, de avanzar en negociaciones, ¿no? O sea, ese es un elemento fundamental. Aquí no estamos hablando de dos partes iguales. Israel es la potencia ocupante. Ahora, en el campo justamente de la situación interna de los palestinos, esta relación de ser un país ocupado, ¿no?, determina absolutamente las posibilidades de acción, ¿no? No es que restrinja todo, y obviamente la Autoridad Nacional Palestina se ha convertido en una entidad corrupta. De hecho, hoy día uno perfectamente podría decir que la Autoridad Nacional Palestina es una suerte de vicaría de la ocupación israelí en los territorios ocupados. Está absolutamente al servicio de las indicaciones. De hecho, tiene presos palestinos que solo su única culpa, digamos, es resistir a la ocupación. ¿Y no hay liderazgo político de recambio? Porque yo veía, por ejemplo, que Hamas arrasó con las elecciones universitarias en mayo
en Cisjordania. O sea, es que ¿sabes le lo que ganó pasa? el pulso en las universidades, que era como un bastión de la autoridad palestina. Lo que pasa es que hay una cuestión también ahí que... Sí, hay mucho. De hecho, hay muchos movimientos palestinos, por ejemplo, que se han organizado contra el muro del apartheid. Hay muchos movimientos palestinos. Y han habido manifestaciones palestinas pacíficas, como por ejemplo la que se produjo el 2018-2019, la marcha por el retorno. Fue una manifestación pacífica. El problema es que, ¿cuál es el resultado cuando los palestinos llevan a cabo una manifestación pacífica? Es exactamente el mismo que cuando llevan a cabo una manifestación violenta. ¿Te fijas? Israel ataca a los palestinos con una intensidad que no tiene nada que ver con cómo actúan los palestinos. Es decir, la marcha por el retorno, una marcha pacífica, terminó con más de 100 muertos palestinos, que su único objetivo era acercarse a protestar a la valla. Se ha creado un movimiento internacional que se llama la campaña por el boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel, perseguida en Europa, en Estados Unidos. Es una campaña pacífica que busca boicotear al Estado mientras no considere la necesidad de la autodeterminación de los palestinos. El problema es que el boicot no solamente esas instituciones políticas de Israel, sino también implica, y a mí me ha tocado verlo, es un boicot que también es la cultura israelí, es a las universidades israelíes, que es fundamentalmente donde están los sectores más progresistas de la sociedad israelí. Entonces yo creo también acá, claro, pero el boicot... pero también un boicot a las universidades israelíes, es un boicot a la cultura, es un boicot a la música israelí, es un boicot al arte israelí. Perfecto. O sea, y ahí, bueno, eso a mí no me parece, eso a mí no me parece, porque fundamentalmente el teatro, el arte, la cultura, incluso que han venido personas a Chile, a diferentes partes de América Latina, son boicoteados, ¿ya? Y me ha pasado a mí incluso en la universidad, y que son los sectores finalmente más progresistas de la sociedad israelí. Entonces tendríamos que nosotros preguntarnos... El boicot no está... es que el boicot no está enfocado, no está enfocado en cualquier israelí. Está enfocado en aquellos israelíes que cumplen una función determinada para su gobierno. En este caso, por ejemplo, porque en el caso de la cultura, de lo que se trata es precisamente de el lavado de imagen del Estado de Israel a través de actividades culturales y cuando son financiadas por el Estado de Israel. No va a haber punto de acuerdo, se nos acabó el tiempo, pero quiero llegar con un tema que no tiene, la pregunta no tiene que ver con lo que a ustedes les gustaría que pasara, sino brevemente cada uno, ¿cómo creen que va a evolucionar este conflicto en el mediano plazo? Me refiero, ¿va a ser un conflicto que escala a nivel regional? Sé que con los elementos que tenemos hoy día de análisis, ¿o va a ser más bien uno de varios puntos de subida y bajada de la tensión? ¿Va a ser de ocupación la entrada de Israel a Gaza, de ocupación permanente? ¿O va a ser entrada y retirada, incluso sin infantería? ¿Qué creen que es lo que va a pasar en lo inmediato para cerrar brevemente? Brevemente, dos escenarios alternativos. Un escenario más favorable es que se llegue a un cese del fuego, fundamentalmente con la mediación de algunos países que son importantes. Estoy pensando especialmente en Egipto y en Qatar, como ha ocurrido en otras circunstancias, aunque ahora estos ataques tienen algunos precedentes mayores que las veces anteriores. Ese sería el escenario. Y está en rehenes, además, en un número que no se había visto antes. Exacto, pero ya se está negociando, negociando con Qatar fundamentalmente. Y el otro escenario, un escenario menos favorable, es que haya una agudización del conflicto con la incorporación de nuevos escenarios, como el caso de Hezbollah, una cierta en el Líbano, o el caso desde el Líbano, exactamente, o una incorporación o un rol más directo de pronto de Irán, ya que ese sería, yo vería los dos escenarios, uno más favorable y uno menos favorable para un desarrollo de este conflicto. ¿Qué crees tú, Mauricio? Claro, yo concuerdo con las dos posibilidades que plantea Isaac. ¿Cuál te parece más posible? Pero hoy día que estamos viviendo el bombardeo a Gaza de esta manera, indiscriminada sobre la población civil, la verdad es que sobre el horizonte aparece la posibilidad de una limpieza étnica de grandes proporciones, digamos, ¿no? Israel le está diciendo a los gazatíes que evacúen simplemente, ¿no? Y simplemente no tienen dónde ir, ¿no? Entonces, estamos viviendo en este momento, los palestinos están viviendo una situación sin horizonte, ¿no? Sin horizonte. Son el 20% de la población de Israel
en Jerusalén Este, que también debiera haber sido a lo menos de control internacional y si no, también es considerado como un territorio ocupado porque hay colonias ahí en Jerusalén Este judías. Veías, un 30 y tanto % de la población, en algunos sectores 40 y tanto % los palestinos y solo el 15% de los recursos van a ellos. Por Exacto, ejemplo, porque en eso yo creo que compartimos algo con Isaac, ¿no? Israel ha avanzado en los últimos años hacia cada vez más una situación de apartheid que es estructural y que tiene diferentes intensidades, ¿no? Gaza es una cárcel a cielo abierto. Y no sé si la palabra cárcel tampoco es tan adecuada, porque en las cárceles tampoco se mata indiscriminadamente. Depende ¿no? de cuáles, pero claro, sí, entiendo lo que dices, pero depende de cuáles. Cisjordania es un apartheid con carreteras segregadas, con asentamientos que están por todos lados. Y al interior de Israel, especialmente a partir de 2015, con la aprobación de la ley de la nación judía, ¿no? Se ha avanzado hacia una discriminación estructural de los palestinos del 48, es decir, de los palestinos que viven dentro de Israel. Que vienen, claro, después de que se forma, por eso se les llama del 48, los que viven después de que se establece el Estado de Israel. Bueno, quedan muchas cosas en el tintero, creo que vamos a tener varias ocasiones de conversar con ustedes y quiero, antes de enviar a la pausa, porque luego vamos a estar con el tema de Ecuador, es importante no olvidarnos de nuestro continente, hay elecciones el domingo, así que vamos a ir a ese tema. Quiero agradecerles porque el ejercicio de generosidad y también de apertura, de conversar los dos, de analizar y de lo que hemos conversado. No es necesario elegir entre condenar el terrorismo de Hamás y a la vez, o tener que elegir entre condenar la ocupación de los territorios palestinos. No hay una necesidad de aquello, ustedes son una prueba crítica además de eso. Así que quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado. No, muchas gracias. Vamos a la pausa y al regreso, Ecuador, elecciones el domingo en Conexión Global Prime. Obvio que seguimos atentos a Medio Oriente, pero no nos olvidamos tampoco de América Latina y las elecciones en este año muy relevantes. De hecho, este domingo la de Ecuador, y para eso nos vamos hasta ese país con una tremenda entrevista. Me refiero a Flavia Freidenberg, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de la red de politólogas. Muchísimas gracias por acompañarnos. El gusto es mío, querida Mónica, por fin se nos hizo la oportunidad. Por fin lo logramos. Como experta en Ecuador, lo primero que quiero preguntarte es si podríamos hacer un breve perfil de los dos candidatos, o más bien la candidata Luisa González y el candidato, me refiero a Daniel Noboa, que se enfrentan en esta segunda vuelta. ¿Quiénes son desde el punto de vista de su historia y desde el tipo de liderazgo e ideológicamente también quiénes son? Bueno, la candidata mujer, Luisa González, representa a lo que es la fuerza del correísmo, en una fuerza que es muy importante hoy en Ecuador, que tiene cerca del 30-35 más o menos del espacio electoral del país. Pasa esta segunda vuelta porque gana en 14 provincias en la primera vuelta. Es de alguna manera, si me permiten, como la delfina del expresidente Correa. Impulsan fortalecimiento del Estado, mayor gasto público y bueno, y todas las ideas de lo que se ha conocido como la izquierda latinoamericana que ha llegado al poder en las últimas décadas, ¿no? Frente a este liderazgo, piensa Mónica que Luisa González es la primera mujer que consigue pasar una segunda vuelta en el país andino. Había habido 8 candidatas presidenciales, pero es la primera vez que ella pasa y que podría haber una mujer electa, aunque ha habido una presidenta por un día, digamos, pero en este caso sería una que gana una elección. Y enfrente de ella, la sorpresa. Un candidato que es nuevo, que aunque era asambleísta por su fuerza ADN, era un nuevo partido que de alguna manera como que estaba probando, ¿no? No se esperaba que pasara la segunda vuelta, viene de los sectores más de derecha del país, es guayaquileño
hijo de una persona que es millonaria o multimillonaria, que había intentado en otras oportunidades su padre 5 haber veces. llegado a la presidencia y había conseguido, sí, imagínate, y que era una persona muy joven que de alguna manera encajó con un estilo más moderado, que no confrontativo, que consigue más o menos ilusionar a un sector de la población que de alguna manera está como un poco cansado, harto del clivaje o la grieta histórica reciente de correísmo-anticorreísmo. Flavia, dar cuenta de que ambos eran, bueno, ella había sido jefa de ministros en la época del expresidente Correa, ha dicho que va a ser su principal asesor, ya vamos a volver sobre Correa, pero preguntarte, ambos estaban siendo asambleístas hasta que el presidente Guillermo Lasso, cuando estaban a punto de destituirlo, activa un mecanismo que es constitucional, pero que no se había ocupado en esta constitución que nació en la época de Correa, y es la muerte cruzada, es decir, él llama elecciones anticipadas de Parlamento, los disuelve, pero también tiene que llamar elecciones anticipadas de presidenciales, por eso es muerte cruzada, mueren ambos poderes hasta que se renuevan. Va a ser un periodo entonces acotado, solo completar el periodo de en el Parlamento y en las presidenciales que no puede completar Guillermo Lasso. La pregunta es, ¿cuáles son los temas más importantes en esta segunda vuelta y qué crees tú que va a definir el resultado? ¡Wow! Es una gran pregunta. Soy politóloga, no soy futuróloga, así que no tengo la bola mágica. La contienda dicen que está muy cerrada. Como tú sabes, estamos en un momento muy difícil para mi querido Ecuador. Hay un clima de violencia muy fuerte. Uno de los candidatos en la primera vuelta, antes de la primera vuelta, fue asesinado. Sí, y siguieron, digamos, de alguna manera las diferentes tensiones. Es una semana muy difícil, hay un clima muy tenso, me dicen que hay acusaciones mutuas, además ha habido novedades con relación al asesinato del candidato Villavicencio, porque el viernes pasado ha habido una situación de que asesinaron a personas que estaban Sí, a 6 de las 13 personas que se habían de alguna manera imputado por este asesinato. La violencia va por todos lados, digamos. Lo van a tener complicado en este año y medio, gane quien gane, porque ninguno de los dos en principio tendría mayorías, ¿no? Entonces, el Congreso ya se eligió y es un Congreso que está fragmentado, ¿no? Donde hay un bloque de legisladores que responderían al correísmo en principio, porque tú sabes que en Ecuador también hay chapulines, ¿no? Estos políticos que suben con un partido y ni siquiera asumieron y ya se cambiaron, entonces hay que esperar, pero en principio habría un bloque del correísmo, un bloque de pequeño, con 13 legisladores y legisladoras cercano a Noboa. El Partido Social Cristiano sería muy importante nuevamente como un partido bisagra, ¿no? que para algunos temas, algunas agendas irán con unos y con otros en otras agendas. Y luego está el partido que sacó muchos legisladores del candidato que fue asesinado, ¿no? Sí. Villavicencio. Entonces, yo auguro, y lamento decirlo así, pero auguro un año y medio muy complicado de dificultades para la gobernabilidad democrática. Flavia, dar cuenta que además de ser asesinados 6 el viernes, entre el viernes y el sábado fueron 7, 6 en una cárcel, un asesinado en otro centro penitenciario de quienes estaban imputados por haber sido parte del crimen en contra de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que en primera vuelta es asesinado antes de que se llegue a las urnas. Y también el Ministerio Público dijo que había un testigo del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, que habría identificado por su nombre al supuesto autor intelectual y que habría entregado además más información. Todo esto de este asesinato ocurrido en agosto pasado, lo informó la Fiscalía el domingo. Por lo tanto, entiendo que el tema de seguridad, más allá de este asesinato, sino por toda la complicación que hay con el crimen organizado, con el poder del narco y del crimen organizado en las cárceles,
es uno de los temas de campaña. Quisiera preguntarte, ¿qué rol crees tú que va a tener en el futuro, si gana uno u otro u otra, Correa en el país? Bueno, en ambos casos va a tener mucho rol, ya sea desde el papel de el principal asesor de la futura o posible presidenta, o ya sea como el principal opositor desde el extranjero. Ecuador está acostumbrado a tener líderes carismáticos con mucha personalidad, tratando de incidir en la política desde el exterior, ¿no? Desde Velasco Ibarra, pasando por Bucaram, ¿no? Hemos tenido como muchas situaciones de esta anomalía, digamos, ¿no? Yo creo que él es una figura clave, ¿no? En la toma de decisiones para un lado o para el otro, gane quien gane en los próximos meses. Y pensemos también en qué otras temáticas, porque claro, es difícil saber el resultado, ¿no? Pero sabemos que la seguridad es un tremendo tema. Los temas valóricos también han sido, curiosamente, vemos dos candidatos que respecto de temas como el aborto, sean de izquierda o derecha, son ambos bastante conservadores. La propia Luisa González está en contra, como lo estaba Correa en su minuto, aún siendo de un sector que se autodenomina progresismo, o siendo de izquierda. Ellos defienden que parte del progresismo es estar en contra del aborto, cosa que no se da en otros países. Pero ¿qué otros temas valóricos, ya vimos seguridad, podrían ser relevantes o están siendo relevantes o fueron relevantes también en el debate que fue bien interesante? Y te pregunto por ese debate presidencial, porque el de primera vuelta le dio una plataforma que no se esperaba a Noboa, cuando se le vio muy calmo, muy desenvuelto, y ahí fue la sorpresa. ¿Qué pasó en este segundo debate y cuáles son los otros temas de la campaña? Mira, los temas de la campaña que han cruzado todo este tiempo tienen que ver efectivamente con la seguridad y qué hacer con un Estado que no tiene capacidad para hacer frente al crimen organizado. Yo lamento decir esto así, pero estamos ante un narcoestado y esto es nuevo, digamos, en los últimos años esto se ha agravado por diferentes razones, ¿no? Por la firma de los acuerdos de paz en Colombia, que de alguna manera liberaron la frontera que servía como contención, ¿no? De Colombia hacia abajo, hacia Ecuador, por la crisis económica y, si quieres, también por la dolarización. Porque al ser un país dolarizado tienen otro manejo, de eso dicen, ¿no? los narcos del negocio. Entonces, la seguridad está en la agenda, la incapacidad del Estado para resolver esos problemas básicos que aseguren, ¿no? Lo que significa un Estado, ¿no? Que asegure la vida y la capacidad de la gente de vivir en libertad. Por supuesto que el tema del esclarecimiento del asesinato de Villavicencio no va a ser un tema menor, que ha cruzado la agenda, y en el primer debate eso estuvo muy presente, muy claro. Y también, querida Mónica, el tema, claro, valórico, pero económico, ¿no? Sí, claro. Ecuador está siendo además, como también Chile, receptor de migración, ¿no? Y de muchísima migración, que hay que integrarla y el país en los últimos años, con los precios de los productos internacionales, ha tenido dificultades, ¿no? para conseguir el desarrollo económico que había tenido décadas anteriores. Entonces, bueno, es una agenda complicada, pero yo le pondría una pizca más, que es el de conseguir acuerdos, ¿no? El de conseguir la gobernabilidad, porque vos podés tener una agenda muy complicada, pero bueno, si conseguís que una coalición, como hace años hubo, ¿no? En donde socialcristianos y los demócratas populares, con la aplanadora famosa, consiguieron sacar políticas públicas, ¿no? Aquella famosa coalición del 98, o si vos tenés un gobierno como el que consiguieron con el correísmo, ¿no? Que de alguna manera generaron una serie de estabilidad, porque tenían gobernabilidad, porque tenían mayoría en la Cámara, vos podés desarrollar algún plan de gobierno. Mi presunción es que vamos a estar ante un gobierno de minorías, y tú sabes lo que pasa en Ecuador con un gobierno de minorías. Los presidentes que han caído han sido todos aquellos que tenían gobiernos minoritarios.
O sea, sí, que es una mala antesala. Absolutamente, y además, bueno, la dispersión ideológica, la dispersión o fragmentación de los parlamentos, cosas que y el enfrentamiento entre Parlamento y Poder Ejecutivo. Cierro con una pregunta: ¿qué tan distintas serían las relaciones internacionales con Chile y con el resto de América Latina en caso de ser electo uno u otro? Bueno, las relaciones internacionales de la ola de izquierda las conoces, ¿no? Hay unas agendas muy establecidas que funcionan bajo el Grupo de Puebla, digamos que han sido muy importantes, pero bueno, no necesariamente una izquierda feminista en todos los casos, pero una izquierda muy estableciendo acuerdos especiales con China y con Rusia y demás. En el caso de Noboa yo no lo tendría tan claro, porque como es tan nuevo, digamos, no está tan claro su posicionamiento en todas las áreas. Entonces, no quisiera pecar de vanidosa y dar una opinión sobre una agenda que no he visto muy claramente posicionada. Yo intuiría que no sería esa agenda, pero la verdad, ahí lo tendríamos que dejar hacer, ¿no? Con relación a Chile en particular, Ecuador siempre ha tenido, por lo menos desde que yo estuve en Ecuador, que desde el año 1998, nunca he visto ningún conflicto específico entre Chile y Ecuador. Han sido buenos compañeros de juego, digamos, ¿no? Otra cosa es con Perú, ¿no? Donde ahí ha sido casi siempre la principal agenda de confrontación. Sí, ahí uno puede prever, claro. Sí, y ahí uno puede prever un enfrentamiento más fuerte en el caso de que gane justamente Luisa González, antes que el caso de Noboa, evidentemente, por lo que está viviendo Perú. Flavia, muchísimas gracias por esta visión, esta panorámica sobre las elecciones del domingo en Ecuador. Nos importa no dejar de mirar nuestro continente, así es que muchísimas gracias por tu ayuda. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Lo decíamos, importante seguir la noticia del momento que es Medio Oriente, pero no olvidarnos de nuestro continente, de nuestra América Latina, que sigue definiendo las urnas su destino como debe ser, en las urnas, en democracia. Hacemos entonces esta conexión global centrados en Medio Oriente y en Ecuador y nos vemos la próxima semana. Chao.